Entonces les voy a mostrar cómo se hace el boxplot, o sea, qué es el boxplot y cómo se hace. Entonces antes les quiero mostrar cómo se calculan los cuartiles con las funciones de Excel. Las funciones que tiene Excel son cuartil excluyendo y cuartil incluyendo, son diferentes formas de calcularlo. Si ponemos cuartil excluyendo, entonces le damos el rango de datos que queremos calcular el cuartil y después le tenemos que decir, acá nos pregunta si queremos el primer cuartil, la mediana o el tercer cuartil. Entonces vamos a decirle el primer cuartil, cerramos, enter, y ahí ven que tengo el primer cuartil es 20, ¿sí? Y después si lo hacemos con la función incluyendo a la mediana, son formas distintas de calcularlo, no quiero entrar en detalles con eso. Seleccionamos de nuevo el rango y acá le decimos que queremos de nuevo el primer cuartil y eso nos da 20,15 en vez de 20,0. Entonces hay una ligera diferencia, es porque son formas distintas de calcularlo. Siempre todos estos métodos no es que varíen demasiado, sino que se diferencian en detalles y esos detalles hacen que a veces nos den cosas un poco distintas. Para la mediana tenemos, o bien usamos la función cuartil como hicimos acá, ¿no? Solo que ahora voy a poner que sea la mediana con el 2. O también tenemos la función mediana, que es median en inglés, y le damos el rango de datos, ¿verdad? Y eso nos calcula la mediana, 21,5. Y después para el tercer cuartil hacemos exactamente lo mismo. Le voy a dar el rango de datos. Quiero el tercer cuartil. Bien, eso da 22,6 como nosotros. Y aquí el tercer cuartil con la función inc va a dar un poquito diferente. Quiero el tercer cuartil y me dio 22,55, ¿no? Dio apenas diferente porque, bueno, son métodos distintos, ¿tá? Entonces, para el boxplot, lo que, digamos, uno en teoría debería de calcular es, calcula primero el rango intercuartílico y después hay que calcular unos límites inferior y superior. Entonces, hay que calcular un límite inferior que es igual al tercer cuartil, ¿no? Voy a ponerlo así. Déjenme poner aquí, voy a poner aquí lo que sería la definición, que es tercer cuartil menos primer cuartil. Eso era el rango intercuartílico que nos dio esto menos esto, que es 2,6, ¿sí? Y esto es el límite inferior, es el primer cuartil menos 1,5 por el rango intercuartílico, ¿sí? Entonces uno calcula ese límite inferior. Ahora después les explico para qué. Primero hay que calcular ciertas cantidades y después les explico para qué son, ¿sí? Entonces esto va a ser, dijimos, es el primer cuartil menos 1,5 por el rango intercuartílico y me da 16,1. Y después el límite superior es el tercer cuartil y en vez de menos es más 1,5 por el rango intercuartílico, ¿sí? Así que esto lo calculamos, es el tercer cuartil más 1,5 por el rango intercuartílico y me da 26,5. ¿Para qué son estos límites? Estos límites se calculan para saber cuáles son los datos atípicos. Es decir, cualquier dato que caiga afuera de estos dos límites se considera como un dato atípico o un outlier, como se dice en inglés. Y no quiere decir que sea un error, pero es un dato que debería de ocurrir con muy poca frecuencia, ¿tá? Entonces, cuanto más datos atípicos tengamos, es un indicio de
distribuciones con colas pesadas, ¿sí? Para nosotros, como el valor mínimo es 16,5 y el valor máximo es 24,4, acá están, no hay ningún dato que caiga fuera de ese rango y entonces en realidad no tenemos datos que sean atípicos. Es decir, no existe en nuestra base, en nuestra tabla, ninguna persona que tenga una longitud de la mano atípica en comparación con el resto, ¿sí? Esto también se usa para construir los bigotes del diagrama de caja, porque el diagrama de caja consta de una caja central que se construye a partir de la mediana y los cuartiles, ahora les muestro, y después se agregan unos bigotes o unos brazos hacia los costados que van hasta ciertos límites y esos límites se construyen a partir de este límite inferior y límite superior. Entonces déjenme mostrarles el boxplot y después les muestro exactamente qué son esos bigotes. Entonces para construir el boxplot venimos a Insert, Gráficos Estadísticos y vamos a Box and Whisker. Whisker es bigote en inglés, así que esto sería un diagrama de caja y bigote, a veces se le dice así. Entonces aquí está, va a estar nuestro boxplot. Y seleccionamos los datos, vamos a agregar una serie, esta serie se va a llamar longitud y los valores van a ser, y ahí seleccionamos el rango de valores que queremos, damos OK y tenemos hecho nuestro boxplot. Nuestro eje va hasta el 0, que no es necesario, así que vamos a editar aquí, venimos a para formatear el eje y sabemos que el mínimo es 16,5, así que si vamos del 16 en adelante eso está bien. Y entonces vamos a modificar un poco la forma porque la estamos haciendo en vertical. Esto se puede hacer en horizontal, pero aquí está nuestro boxplot. Entonces lo que ven, los puntos que ven acá en azul son simplemente los datos, ¿tá? Propiamente dichos. Acá tenemos una escala de valores. Siempre el boxplot hay que hacerlo con una escala de valores. Vamos a poner aquí, esto es nuestro boxplot. Siempre se hacen con una escala de valores y entonces aquí simplemente está cada uno de esos datos en esa escala vertical, ¿sí? Entonces también es interesante porque nos muestra en dónde es que se van agrupando esos datos, ¿no? Los datos que caen por afuera de estas rayas serían datos atípicos, ¿sí? Entonces, ahora les explico cómo es la caja. La caja, ¿verdad? Tiene como límite inferior el primer cuartil, ¿tá? Esa es la base en donde se pone la primera línea horizontal. Vieron que ahí dice que el valor es 20. La segunda es en la mediana, ¿no? Ahí está en 21,5. La tercera es en 22,6, que es el tercer cuartil, ¿sí? Entonces aquí esto es a la altura del tercer cuartil, altura de la mediana y altura del primer cuartil. Y después agregamos los bigotes, ¿sí? Y los bigotes van a ir no van hasta el máximo y el mínimo. No es siempre así. Lo que ocurre es que en este caso no hay datos atípicos, pero en teoría deben de ir hasta el máximo de aquellos valores que no son atípicos. Y después deben de ir, el de abajo debe de ir hasta el mínimo de aquellos valores que no son atípicos, ¿sí? Es decir, calculamos el límite inferior, el límite superior, y con eso vamos a poder saber qué datos son atípicos y qué datos no. Y entonces ahí después construimos estos bigotes yendo hasta el máximo de los datos que no son atípicos y después hasta el mínimo de los datos que no son atípicos. Los datos que nos queden afuera, que nos pueden quedar algunos, van a ser datos que son considerados atípicos y deben quedarse ahí afuera del diagrama. Deben estar incluidos, pero deben estar afuera, ¿sí? Y bueno, eso era lo que les quería mostrar sobre el boxplot. Existen maneras de hacerlo a mano, pero me parece que, bueno, ya que está esta posibilidad de hacerlo de forma automática, mejor hacerlo así.